Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estudiar la historia teológica, Señor, de la perspectiva teológica y filosófica. Te pedimos por nuestro supervisor, nuestro pastor, el doctor Pagán, Señor, que tú lo uses en esta enseñanza y que nosotros podamos captar, Señor, los conceptos, el tiempo y la información, Señor, que se va a enseñar en esta noche y que podamos, Señor, entenderla de la perspectiva bíblica y teológica, de manera que podamos ser edificados y también poder edificar a aquellos los cuales ministramos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Aleluya, amén. Quiero coger de contexto la reforma de la Iglesia Católica. El impacto luterano y calvinista, reformado en general, y anabautista, hizo un efecto sobre la Iglesia Católica. Ellos van a luchar por mantener sus doctrinas básicas, pero van a cambiar. El cambio más grande va a venir en la estructura administrativa de la Iglesia y cómo funcionan los obispos y cómo funciona el papado. Van a ir de diferentes niveles, desde que los obispos son los que mandan y van a tratar de controlar al Papa. Y luego el Papa va a salir que él es el que manda y va a haber una lucha hasta lo que está hasta el día de hoy. Es importante, hemos seguido históricamente esa lucha porque sabemos que la Iglesia Católica controló el mundo y ese mundo se está desboronando, se está rompiendo en pedazos y todas las áreas que ellos dominaban ahora van a ser cambiadas, van a ser transformadas y de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Ya para el 1545 van a llamar a un concilio. ¿Por qué concilio? Porque ya sabemos que los reyes alemanes están unidos a Lutero. El emperador Carlos V está tratando de mantener pegado a todo el mundo, protestantes y católicos, todavía no se han roto del emperador católico español, Carlos V. Antes era el Papa directamente, ahora cambió el modelo a un emperador. Que en los orígenes, cuando están saliendo del feudalismo, lo que había eran reyes. Pero ahora ese modelo monárquico ha madurado y hay ahora un jerarca que es jerarca de los demás reyes, que es como un intermediario entre el papado, que es el cesaropapado todavía, que manda a los reyes, y los demás reyes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el emperador convoca, se llama una dieta. Una dieta es una convocación del emperador. Viene el papa, claro está, y vienen los obispos, y vienen los gobernantes locales, porque es una unión de los políticos y los religiosos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese modelo feudal está unido, hay una teocracia, y lo religioso y lo político está unido. Entonces, ¿qué sucede? Se está desmoronando el reino porque primero los reyes protestantes, que entre ellos está Alemania, está Francia, Francia está tirando hacia el protestantismo, está de vez en cuando hay un vestigio protestante en Francia, a veces está católico, igual que Inglaterra. Inglaterra se separó, pero todavía tenía influencia católica. Se separó del papado, pero con influencia católica. Pues ahora esos países van a tener también influencia francesa, que los hugonotes franceses son los protestantes franceses. Entonces, ¿qué sucede? En Inglaterra también están surgiendo los puritanos, que hablamos de los puritanos, separatistas. Y hay unas luchas ahí en todos esos países entre hoy soy católico y mañana soy protestante. Hoy soy pero poco a poco se van a ir separando por completo. Surge el nacionalismo. El nacionalismo es el que les dice a ellos la doctrina de que el país necesita su propio gobierno secular.
El monarca es puesto por Dios, pues ¿para qué necesitamos el Papa dándole órdenes al monarca? Si es puesto por Dios, pues el Papa está ahí para los religiosos y punto. Entonces va a haber esa lucha entre los religiosos y lo secular. Todo esto se está dando al mismo momento. No, los religiosos afecta a lo político. ¿Y qué sucede? Que sencillamente el emperador toma la iniciativa. Si es llamado por el Papa es un concilio. Si es llamado por el emperador es una dieta. Vamos a tener las dos cosas. Vamos a tener el concilio de Trento, pero va a haber crisis política porque los musulmanes van a atacar, los turcos, y en un estado normal, Carlos V le hubiera declarado la guerra, y de hecho hubo guerra contra los protestantes, pero hubiera peleado hasta destruirlo, porque aún su ejército era mayor que el de los protestantes. No pudo hacer eso. Dios metió su mano y movió a los árabes para atacar a los católicos, y los protestantes quedaron protegidos. Entonces, ¿qué sucede? En medio de eso se convoca el Concilio de Trento, 1545 al 1563, pero se rompe en ciertos momentos que atacan los árabes. Por ejemplo, la primera sesión fue en 1545 a 1547, pero ahí no pudieron llegar a un acuerdo. Eso se entiende. Estuvieron 2 años hablando, no pudieron llegar a un acuerdo y a veces peleaban entre ellos. Había sus escaramuzas militares. Vuelve y se reúne en 1551 a 1552. Atacan los árabes. Tienen que irse a unirse. No pueden estar peleando. Tienen que unirse. Y tienen que pelear contra los árabes. En otras palabras, lo más que pudo hacer Carlos V fue escaramuzas pequeñas, y seguían los alemanes y los suecos y los de las Balcanes estaban en el imperio que luego vino a ser el imperio astrohúngaro, las Balcanes, estaban todos bajo la influencia protestante. Y eso le estaba creando un problema al emperador. Entonces, tienen que cesar en el 52, vuelven en el 62 al 63, pero ya estamos hablando del 45 al 62, 1562, estamos hablando de muchos años. Y ya Carlos V estaba cansado y dijo, no, vamos a arreglar esto con un tratado. Y ahí viene lo que se llama la Paz de Augsburgo, donde firman el Concordato de Augsburgo, donde el Papa respeta las creencias protestantes y los protestantes respetan a los católicos. Cada cual va a vivir con su creencia, pero van a pagar sus taxes y van a ser fieles al emperador y al Papa. Eso no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho. Ahí es que esos dos mundos unidos van a explotar pronto como una bomba. Y hubo unas dietas. Y congeló, parece. Pero ahí el emperador ahí es que trató de condenar a Lutero, pero no pudo, el rey alemán lo escondió, no pudo lograr nada. Luego viene de la dieta de Worms, vienen varias dietas. La dieta de Spira en el 1529, otra reunión tampoco se pudo llegar a nada, y finalmente la dieta de Augsburgo, que ahí es que se va a sentar en la dieta de Augsburgo y hacer el concordato, la paz de Augsburgo. Y ahí van a vivir en paz hasta que poco a poco se va a desintegrar, se van a ir yendo separando.
y van a ir haciendo pequeñas guerras y de repente quedan separados totalmente, como Inglaterra se separó, se va a separar Francia, se va a separar Alemania y ya ese imperio, el papado, consciente de que se está desintegrando su imperio, crea el Concilio de Trento. ¿Qué cambio trajo el Concilio de Trento a la política? Los concilios. Punto. Legitimó los concilios. Los concilios son los que dicen que el jefe de la denominación o el obispo a cargo de un área no va a mandar solo. No va a mandar solo. Está obligado a cada cierto tiempo convocar unos concilios. Cada vez que hay diferencia y hay lucha entre unos obispos y otros, porque acuérdense, hay grados. Están los obispos, están los arzobispos, está el párroco, que es el de abajo, el pastor, como digamos nosotros, el pastor. Los obispos, que son todos los que funcionan debajo de los jefes más grandes, que son los arzobispos. Y después de eso vienen los cardenales, que se nombró el cuerpo de cardenales que iba a elegir al Papa. Entonces ahí vamos a tener la reforma completa católica, incluye un cuerpo de cardenales, incluye concilios. Los concilios se van a llamar regularmente a examinar aspectos de doctrina. Eso quiere decir que el papado no puede venir, o algún arzobispo o algún obispo solo, y resolver asuntos de doctrina. La doctrina queda fija y tan solo puede ser cambiada por concilios. La doctrina, la disciplina. El Concilio de Trento afiló con la disciplina. ¿La disciplina contra quién? Contra los obispos. ¿Por qué? Son prelados del Papa, son subalternos del Papa. ¿Qué sucede? Que tenían tanta libertad esos obispos que sabemos todos los escándalos que hubo. Tenían mujeres, tenían hijos, tenían cuánta cosa hay. La cosa es que manejaban los obispados como un feudo personal y recogían dinero, igual que recogía el Papa, recogía el obispo y recogía el otro obispo y todos los obispos recogiendo. La reforma protestante truena contra eso. Eso es lo que creó todo este caos, el desorden del liderazgo. Pues dos cosas se crean en el Concilio de Trento. Disciplina supervisada hacia los obispos. Grupos de obispos chequeándose unos a otros, como unos comités de disciplina. Y velando que ningún obispo se zafe de lo que debe ser la conducta de un hombre de Dios. Y así lo hablaron, adoptaron principios luteranos en eso, en que había que reflejar la castidad y la decencia y tener unas normas de conducta hacia todos los obispos. Así es que Trento viene a ser como vamos a enderezar todo lo torcido. Y pusieron la lupa sobre el liderazgo. Esto va a continuar. Aquí se liberaliza un poco el poder de los obispos para primero supervisarse a sí mismos, autosupervisión. No es que el Papa los iba a disciplinar, es que ellos tenían que disciplinarse ellos mismos. En esos grupos de disciplina que se establecieron en el concilio. Y además, si habían diferencias, pues tenían derecho a pedirle al papado que convocara un concilio. ¿Qué pasaba? Que si el papa no lo hacía, venían los arzobispos de Francia, la iglesia de Francia, y convocaba un concilio por su cuenta. Es como decir, viene Georgia, y los obispos de Georgia convocan un concilio y tratan de deliberar
como cuerpo sobre unos aspectos. Entonces, ¿qué sucede? Que la Iglesia Católica ahora está, los concilios se hicieron famosos. Eso lo van a tratar de cortar después. Lo van a limitar de arriba, del papado. Al final, ya en Vaticano I, no Vaticano II, Vaticano I, imagínense, ya en el siglo XX, por acá, siglo XIX, final del siglo XIX, siglo XX, pues ya el Papa va a tratar, creo que es 1868, luego lo pueden chequear. Y primero comienza el Papa Pío IV a declarar la Inmaculada Concepción, el nacimiento inmaculado de María. Luego viene otro Papa ya pegado al siglo XX y viene y aprueban la infalibilidad papal. Fue Vaticano I. No recuerdo exactamente la fecha. Eso lo pueden buscar. Ahí se aprueba nuevamente algo que se había liquidado ya. En la modernidad viene el Papa y dice, a la verdad que me están molestando mucho estos obispos con estos concilios. Volvió y montó la batuta. Y hoy en día sí celebran los concilios, pero el Papa tiene más control. Y el Vaticano tiene que convocarlo. Y pues si hubiera una necesidad de un grupo que quiere un concilio, pues tiene que solicitarlo al Vaticano. Y por eso es que vino el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, porque es el Vaticano el que está convocando. Y eso viene después de la aprobación de la infalibilidad papal. Pero la infalibilidad papal no se aprobó para todo, como era en la Edad Media. El Papa era infalible en lo que él entendía del gobierno. El Papa era infalible en lo que él entendía de la ciencia, del conocimiento. El Papa era infalible. Los filósofos eran los filósofos del Papa. Todo venía del Vaticano, todo el conocimiento venía en volúmenes. Como Santo Tomás de Aquino era uno de los sabios, pues tenía la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que eran montones de volúmenes. Y el que quería saber las universidades, las materias principales que existían, eran leyes y teología. Esas fueron las primeras materias de las universidades. ¿Quiénes estudiaban leyes? Los obispos. ¿Quiénes estudiaban teología? Los párrocos. Era más importante para ellos estudiar leyes que estudiar la Biblia o estudiar la historia de la iglesia o estudiar la teología. ¿Por qué? Porque eran diplomáticos. Estaban manejando todo. Pero ya vemos que hay una historia sobre esto de la autoridad papal. No es que siempre el Papa ha sido infalible, en un principio lo fue. Durante toda esta época de la Reforma le están quitando autoridad al Papa, los reyes le niegan la autoridad papal y dicen, no, usted no manda en mi gobierno. Y ahí lo empiezan a cortar y ahí es que viene el Concilio de Trento. Y los obispos nacionales se ubican bajo la autoridad del rey y buscan la protección del rey para ellos hacer sus concilios separados del Vaticano y criticar al Vaticano. Pues allá está Francia criticando al Vaticano. Y Luis XIV, que es uno de los reyes franceses más fuertes, le quita toda la autoridad al Papa en Francia. Punto. Y la Iglesia católica en Francia se convirtió en una iglesia nacional. ¿Por qué? Porque Luis XIV se le paró de frente al Papa y le dijo, no, aquí el que manda soy yo. ¿Qué sucede? Que los dogmas católicos se preservan de la doctrina, pero el funcionamiento del papado cambió. Aquí en algo que yo les envié dice alguno de los dogmas, se mantiene la Vulgata latina como la Biblia, se controlan las indulgencias,
el control de los cargos, cómo se ocupaban las credenciales. Esto era otra corrupción, las credenciales. Las credenciales se compraban. Pues entonces todo eso lo van a cambiar. Ya eso tiene que ser por educación. Se abrieron las universidades, pues póngase a estudiar, mi hermano. Y póngase a buscar de Dios y dé fruto. Y entonces le dan una credencial. Las cosas que nosotros hoy en día no tenemos arregladas, ellos empezaron a arreglarlas. Nadie podía ocupar un cargo eclesiástico si no estudiaba. ¿Por qué? Porque venía el rico tal que no sabía de nada y pagaba un dineral y lo hacían obispo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso deslegitimó la autoridad, no tan solo política de la iglesia, y después los reyes dijeron, no, aquí mandamos nosotros. Y eventualmente divide la iglesia católica en protestante y católica porque deslegitimó también la autoridad religiosa. Y por eso es que cómo funciona el liderazgo de las iglesias es muy importante. Prácticamente se ha escrito sobre piedra y se piensa que siempre ha funcionado igual y no siempre ha funcionado igual. Y entonces nosotros tenemos que, por eso, evaluar y considerar como iglesia dónde estamos y hacia dónde vamos. Para eso la Iglesia de Dios tiene asambleas. No tuvimos este año, saben por qué, pero ya hay una para el próximo año. Y tiene comités que elaboran. Eso de los comités sale precisamente de los concilios y de los grupos de obispos. Y trabajan en ciertos comités y luego vienen y traen a la asamblea algunos hallazgos para algunos cambios. Y así es que se debe trabajar. Se debe trabajar en equipo. Y bueno, vamos a seguir. Voy a mencionar la doctrina, aunque la Iglesia Católica sigue hablando de las obras, va a hablar también de la Biblia, de la palabra de Dios. Y va a hablar también de la fe. Adoptan el lenguaje de la fe de Lutero, pero dejan las obras. Traen como una mezcla. Somos salvos por fe y por obras. Mezclaron las dos cosas. Empiezan a escribir reglas para el clero. No habían reglas para el clero. Pues ahora va a haber reglas. Y reglas de esto y reglas de lo otro. Van a reglamentar la vida del clero. Van a revisar la liturgia completa y van a añadir elementos de fe y de escritura, de Biblia, a la liturgia de la Iglesia Católica. Y hoy en día el cura que da una misa siempre tiene que leer la Biblia. Antes no. Antes decía lo que le salía de la cabeza. Y si no era nada de Biblia, pues no era nada de Biblia. Podía decir lo que le saliera de la cabeza. Así es que y crearon lo que ellos llaman los archivos parroquiales. La iglesia funciona como un archivo civil también. Eso se creó en ese momento. Pues, entrando de nuevo al mundo protestante. Los protestantes empiezan a cuestionar cómo los católicos han controlado todas las disciplinas, las leyes, la religión, la ciencia. La poquita de ciencia que había.
van a cuestionar eso. ¿Por qué? Porque el papado se basaba en una idea, y ahora voy a hablar de filosofía, ahora no queda otra. Platón versus Aristóteles. Yo voy a dar un resumen de esto. La filosofía griega, que es la filosofía del Renacimiento. Surge en esta época volver a lo griego porque lo medieval que fue manejado por los católicos fue un desastre. Pues, ¿qué hacen? Volver a lo griego. Estaba Platón que decía el mundo es de ideas. El mundo real son las ideas. Y lo que vemos no es el mundo real. Entonces, las ideas es lo que determina todo. Y esas ideas son universales. Y esas ideas universales rigen todo, son como reglas universales, pero se disciernen teóricamente, en la metafísica, en lo que está en el pensamiento, en la mente. Son ideas, y las ideas, la única forma de explicarlas es mentalmente. Pues quien tenía la autoridad para analizar todas las ideas universales del mundo era el papado. Y el papado se encargaba de tener sus sabios, y ellos determinaban, entraban en todas las áreas y dominaban todo. Pero ahora viene un monje llamado Guillermo de Ockham y dice no. Esas ideas, eso es muy filosófico, eso es falso. El conocimiento no se basa meramente en cosas mentales. El conocimiento se basa en la percepción de los sentidos. Aristóteles, ese es Aristóteles, discípulo de Platón, pero no compartía con Platón que el mundo real era el mundo de las ideas. Aristóteles decía que lo que percibimos, lo que vemos, la naturaleza, eso es lo que crea conocimiento. Entonces, pues vamos de nuevo a Aristóteles y vamos a tumbar los universalismos católicos y todos esos volúmenes que han escrito los sabios del Papa, a quemarlos para el zafacón. Tenemos que crear una ciencia que no se base meramente en ideas. Eso se llama el racionalismo. La razón es el racionalismo. Un movimiento filosófico que hubo durante la Edad Media que mezclaba la Biblia con los universales. Pues ahora no. Ahora toda esa sistematización, toda esa ciencia para el zafacón. Tenemos que empezar de nuevo. Y ahí se va a quedar, van a hablar de la matemática. Fran me estaba hablando Fran fue Treviño, el obispo. Sí, el obispo. De la matemática, de la lógica. Pues, ok, vamos a mantener ciertas cosas, porque aunque percibamos, tenemos que sistematizar y tenemos que analizar y tenemos que organizar el conocimiento. Pues vamos a usar la matemática y vamos a usar la lógica. Y la matemática para lo natural, lo físico. De ahí sale la ciencia física. Y de ahí sale la química y la biología. Empiezan a salir las ciencias, a sistematizarse el conocimiento de ciertas áreas de la naturaleza. El cuerpo humano, la fisiología. Empiezan a sistematizar una medicina que viene desde los tiempos de los griegos, pero ahora van a Descartes. Aquí está René Descartes. René Descartes va a decir, lo primero que va a decir, Dios existe, porque está en la conciencia de todo ser humano, en la mente. Pero no lo podemos probar matemáticamente ni lógicamente. Pero como está en la conciencia de todos nosotros, pues asumimos que es verdad. Dios existe, punto. El objetivo de la ciencia no es probar que Dios existe. Eso existe porque en nuestra conciencia existe. Pues esa es la mejor prueba de que Dios existe. Todo lo demás que percibamos, vamos a analizarlo racionalmente a través de la lógica y la matemática. Así es que, ¿cómo el racionalismo explica a Dios? Por la conciencia. Pero entonces vienen otros y dicen, no, los religiosos
no puede ser ideas. Eso puede ser hasta algo que es fabricado. Entonces vienen y dicen, lo principal de la religión no es probar que Dios existe. Lo principal de la religión es que necesitamos a Dios para vivir en orden y en amor los unos con los otros. Idea. Así es que vamos a adoptar una ética cristiana. No porque podamos probar que Dios existe racionalmente, sencillamente porque nos es útil. A la sociedad tiene que crear leyes, tiene que crear moral, tiene que crear una ética. Se corrompe el Vaticano y se corrompe el mundo entero. Entonces se baja de la mente a la ética. Y luego, pues, va a surgir el romanticismo. La ética está ganando en un grupo de teólogos, donde van a analizar y van a usar el razonamiento teológico meramente para justificar nuestra conducta. Vamos a analizar cuál es nuestra conducta y vamos a crear normas morales y vamos a crear normas legales. La religión y la ética es lo mismo. Pero va a venir otro. O sea, voy a mencionar nombres para no Descartes en el racionalismo. Tenemos a Kant, Immanuel Kant, en la ética. Immanuel Kant, que yo les envié la crítica a la razón pura. Ese es el libro. Él está criticando, diciendo que por la razón pura meramente no vamos a probar a Dios. Y la razón pura no es suficiente para que los seres humanos puedan vivir en orden. Está lo que se llama la razón práctica. La práctica es la ética es la conducta. La ética es el estudio de la moral. Pues la religión tiene que ver con la moral, porque si no somos cristianos, nos vamos a matar los unos a los otros, nos vamos a robar los unos a los otros. Se acabó la sociedad. No, es útil. Ok. Pasamos de un cristianismo racionalista a un cristianismo ético, social. Estamos hablando de cómo cambió lo que el papado tenía ya a cómo los intelectuales están manejando la teología. Ya no es la Iglesia Católica, ya no es el Papa. Estamos hablando casi siempre, estos son teólogos alemanes, protestantes, que están tratando de crear un sistema alternativo que no sea el que usaban los católicos, que se llamaba el escolasticismo. Escolasticismo es esos super expertos que están por allá que componen la academia y son los únicos que pueden escribir. Todavía usamos esos conceptos, academia, pero el escolasticismo era el sistema que usaba el Papa. Pues luego vino acá el racionalismo de Descartes. Todo lo podemos explicar racionalmente, la lógica, el método, el discurso del método. El libro que tienen por ahí del discurso del método es la lógica. Después viene Immanuel Kant. La ética, la moral, esa es la religión, no es de la mente, es del comportamiento. Y eso de la ética y la moral es la razón práctica, Immanuel Kant. Y luego va a venir el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo va a surgir del pietismo. El pietismo dice que hay que ser salvo y hay que sentir la salvación. Y es algo individual y es algo personal. Va a pasar de los universalismos, de las cosas universales, al análisis personal. Y yo mencioné a Guillermo de Ockham, y Guillermo de Ockham era el monje ese que decía que eso de universalismo es un disparate, un invento de pensamiento, que el entendimiento lo tiene el individuo. Va a haber un cambio de lo grupal, del manejo del grupo a los individuos. Esto va a pasar a los individuos. ¿Por qué? Porque Lutero, no nos olvidemos que Lutero
dijo que el individuo común puede leer la Biblia y la puede entender. Eso se va a cambiar en que el individuo común puede entender el mundo. Y vamos a empezar a experimentar. Y la ciencia va a surgir como una sistematización de la experimentación con la naturaleza. Observar la naturaleza es lo que nos va a dar conocimiento. Pues se crea el método científico. El método científico es una hipótesis donde se va a tratar de probar algo que creemos, pero lo vamos a tratar de probar ¿cómo? Con experimentación. Y va a surgir el método científico. Pero cuando se hacen los experimentos hay unos resultados. Pero entonces yo tengo que analizar esos resultados. Yo cojo y me trepo en un monte y tiro una piedra y va a caer abajo. ¿Por qué no cae arriba? No vuela para arriba. ¿Por qué cae abajo? Porque hay una ley de gravedad que jala ese objeto hacia abajo. Empieza a desarrollarse la física, la ciencia. Pero en el área teológica lo que se habla es del sentimiento para conocer a Dios. No de la mente, no de la ética. Dios no es meramente algo filosófico. Dios no es meramente algo moral, legal. Dios no es un legalismo. Dios es espíritu. ¿Y cómo lo captamos? Pues mira, si nosotros desde la antigüedad los griegos hablaban de poesía, hablaban de música, hablaban de arte, pues hay un área del ser humano que tiene cierta sensibilidad. Esa sensibilidad hacia lo que no es material, hacia lo que no es tangible, hacia la estética, hacia lo bello, hacia lo hermoso. La música me relaja, me llena. Eso es algo que no es tangible. Pues hay algo espiritual en el hombre, en el sentimiento. Entonces se habla del sentimiento. El lugar de la teología es el sentimiento. Ya estamos acercándonos a los pentecostales. Y el sentimiento es lo que nos va a permitir nosotros conocer a Dios. Podemos entender la doctrina con la mente, no se elimina eso. Podemos entender el mundo con lo sensorial, el método científico, pero es el mundo. A Dios no es materia. Dios es espiritual. Podemos analizar el amor y el bien y hacer reglas morales y leyes. Y eso también aplica. Pero eso tampoco es conocer a Dios. A Dios se le conoce en el sentimiento. Ahí es que está Friedrich Schleiermacher. Vamos a buscarlo. Porque quiero que ustedes vean que estoy hablando demasiado rápido y todo eso está en el libro. Vamos a ir saltando. Voy a ir al índice para llegar a la página exacta. De pensamiento cristiano. Vamos, la teología de Schleiermacher en la página 356. 356. El capítulo anterior hablaba de Platón, Aristóteles, de los racionalistas. Ok. Déjame ver por aquí. Espérate. No. Ya estoy llegando. Estoy por aquí por la 300. Hablando un poco de Descartes y de Sí. Spinoza. Ajá, dígame. Ellos básicamente le estaban dando otra forma a Dios, el panteísmo, ¿no? Introdujeron el panteísmo. No, Descartes no. No, fue pero Spinoza, con Spinoza. Sí, Spinoza sí.
Pero Spinoza era un discípulo de Descartes. Sí, sí. Entonces trataron de, básicamente la acusación contra Descartes es que era un ateo, pero no era un ateo, sino que él estaba enseñando otro estilo de aprender. Sí, no, él no era ateo. Él dice, Dios existe, lo que está el ateo, que es el que niega a Dios. Ajá. Y es bueno que me haya mencionado eso. Está el agnóstico. Agnóstico. Es lo que yo llamo el ateo científico. No puedo probar a Dios, pues no puedo hablar si existe o no existe. Pero me es práctico que exista para yo hacer leyes y moral. Y me es racional que en la conciencia habría varias formas de explicarlo, pero probarlo, no lo puedo probar. Agnóstico. Entonces, ¿qué sucede? Que Spinoza, pues como todavía ellos están en la mente y en las ideas, pues si Dios es la idea suprema, pues Dios está en todas partes. Dios está en todo. Pan quiere decir todo. Teísmo quiere decir Dios. Pero un todo mezclado. Que Dios está en las piedras y Dios está en la materia y Dios está en todos los seres humanos y en los animales y en las plantas. O sea, es la forma de Spinoza explicarlo, pero no es que entendemos que no es que Descartes era así. Entiendo que esta filosofía se estaba marcando el principio de un nuevo movimiento, ¿verdad? Un movimiento, por ejemplo, con el nuevo método científico, que estaban ahora tratando de desaprender lo que habían aprendido para poder aprender cosas nuevas. Y entonces encontramos que entra como un racionalismo, como usted lo estaba mencionando. Claro. Entonces, Kant realmente lo trata otra vez, trae el movimiento a un ambiente espiritual. Pero entonces el romanticismo. Déjeme aclarar, Kant. Tan solo voy a interrumpir de vez en cuando. Cuando Kant lo que trata es de traer una cosa práctica, pragmática. No puedo resolver, para mí, Kant para mí era cristiano. Toda esta gente son teólogos, los vemos como filósofos, ellos se consideraban teólogos. Y hoy en día los echan a un lado, no los estudian, y esos eran los teólogos de esa época. Entonces, ¿qué sucede? Que sencillamente, pues, al explicar Kant, lo que quiere es justificar que sigamos siendo una sociedad cristiana y en todos estos cambios de incredulidad que se está cuestionando todo, que no se elimine el cristianismo. Kant está haciendo una defensa por el cristianismo. De una forma rara, ¿ves? Porque él dice, no lo puedo probar. Pues no lo probamos. ¿Para qué probarlo? Si no es necesario. Un análisis, lo que se llama utilitario. No es necesario probarlo porque no lo puedo probar. Pero sabemos que existe porque está en nosotros, en esa conciencia que tenemos de Dios. Pues vamos a echarle esas discusiones a un lado y vamos a usar la religión para lo que la necesitamos, que es para crear normas morales, éticas. Y entonces él plantea, pues vamos a hacer teología. La teología que tiene sentido si no se convierte en reflexiones teóricas que no tienen ninguna relación con la vida. Pues mira, vamos a olvidarnos de esa filosofía de teorizar así y vamos a hablar de crear las normas morales y ya. La razón práctica. Y sí, yo a lo que quería decir que todas estas nuevas ideas o nuevas teologías o nuevos pensamientos está creando
una nueva manera de ver el mundo y la religión y lo espiritual. El romanticismo, ¿qué es lo que hizo el romanticismo? ¿Trajo una actitud más práctica o menos? Más espiritual. Ese sí es espiritual. El romanticismo es nosotros en nuestro interior, nuestra sensibilidad interior. Él no la define ni la explica. Por eso se llama romanticismo. ¿Por qué? Porque viene de escribir poesía, de música. Hay algo en el ser humano que es sensible a las cosas sensibles, al mundo sensible. Y Dios es sensible también. Y nos identificamos y nos conectamos. Dios se conecta con nosotros en nuestros sentimientos. Claro, cuando él dice sentimiento, no quiere decir sentimiento meramente como lo entendemos nosotros, de emociones, sino como un área espiritual en el ser humano, un área espiritual, que él no la define como espiritualmente, pero él dice, hay algo espiritual en el ser humano, y esa es la parte que se comunica con Dios. Y tiene que haber, y si no hay eso, no hay cristianismo. Uno no es cristiano por entender la doctrina. Se frizó. No sé, voy a salir y entrar otra vez. Ahí está. No se oye, pastor. No lo escuchamos. No se oye. Sí, usted nos escucha. ¿Usted me escucha? Hermano Jairo, ¿me está escuchando? Sí. Ahora sí lo escuchamos. ¿Me está escuchando, Treviño? Sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Parece que se fue. La internet puede hacer eso. Sucede de vez en cuando. Ok, seguimos. Y es bueno que me avisen. ¿Dónde nos quedamos? En el área del sentimiento, ¿verdad? En la parte espiritual del ser humano. Ok, pues ahí es que conocemos a Dios y ahí es que hablamos con Dios y ahí es que podemos hacer teología. Eso viene del pietismo y eso va a llegar al pentecostalismo. Eso, de ahí es que vamos a sacar nosotros nuestras experiencias espirituales. Y ¿me escucha, Frank? Sí. Ok, perfecto. ¿Se fue por un momento, fue? Sí. Ok, Sí, seguimos. se congeló. Se congeló. Ok, seguimos. Estamos en Schleiermacher. El sentimiento, eso es bien importante. Va a venir Hegel. Hegel es bien famoso. Hegel es el fundador de la historia, de la escuela de la historia moderna. Y era un teólogo, punto. ¿Qué es lo que dice Hegel? La filosofía de Hegel, la página 370. Hegel lo que dice es que el espíritu, estamos hablando del espíritu humano que se comunica con el espíritu de Dios.
Pues ahora Hegel dice que el Espíritu de Dios está en la historia de la humanidad. Y que conocemos a Dios a través de la historia. Él se revela a través de la historia, a través de los actos que Él hace en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está dando un mensaje? Lo que sucede en el mundo tiene un mensaje de Dios para la humanidad. Por eso Cristo vino. Cristo se manifestó en la historia. Cristo entró a la historia de la humanidad para cambiar el rumbo de la historia, que era un rumbo de fracaso y de destrucción debido al pecado. Ahora Cristo vence el pecado y cambia la historia. La historia de la humanidad va en ascenso, va en ascenso. Y esa es la forma de los judíos también entender la historia. Es una historia progresista, ascendente. De ahí nace el pensamiento progresista, progreso. Y ese es parte del pensamiento estadounidense, norteamericano, anglicano, inglés, capitalista, progreso. Entonces sucede, de acuerdo a este pensamiento historicista, el hombre va en ascendencia, que sería, usando lenguaje bíblico, va de gloria en gloria. Y hasta que Cristo venga. Pues un entendimiento de la historia sin hablar de Cristo. Eso es lo que hace Hegel. Usa un concepto que es judío. Pero entonces él dice, imagínense si es un concepto casi bíblico, que la historia se produce por choques de antítesis, de tesis versus antítesis. Dos contrarios, que desde un punto de vista bíblico sería el pecado y lo de Dios. Chocan. Eso produce una nueva síntesis. La historia es choques, guerras, conflictos de ideas, pero cada vez que hay un choque surge una nueva síntesis, algo nuevo. Y eso nuevo que surge va a ser mejor de lo que había antes. Ese es el progreso. Eso es lo que dice Hegel. Ok. No sé, quiero dar oportunidad a alguna pregunta porque es bien importante. Abraham, me puede hacer una pregunta en este momento porque es largo y voy a seguir. Y se nos va a acabar el tiempo. A las 9:30 tengo que acabar porque tengo una reunión. Pero quiero darles tiempo. Díganme, Hegel, ¿entendieron el concepto? Dios está en la historia. Se manifiesta a través de la historia. O sea, si vemos cada uno de estos filósofos teólogos, nos va a hablar de una forma de conocer a Dios. Yo diría, las tenemos que unir todas. Todas. Dios está en la mente por la doctrina. Dios está en la moral por el comportamiento. Dios está en el sentimiento en nuestra relación con Dios. Dios está en la historia. Dígame, obispo. Bueno, y yo leí un poco de von Harnack. Sí, Harnack. ¿Dónde está él en lo que estamos hablando? Todavía no llega. Sí, llega. Harnack es el que se llama el padre del historicismo. Harnack es alemán. Y Harnack va a usar método dialéctico también. Hay uno que se llama Baur, B-A-U-R, Baur. Baur también es hegeliano. Los tres que fundan la escuela de la historia son Baur, Hegel y Harnack. Entonces, lo único que Harnack va a ser más moderno y va a decir, va a hablar más de el análisis crítico. Va a tratar de incorporar el entendimiento crítico científico. Y claro, Harnack es un teólogo, vamos a ser claros. Y él pues, sencillamente va a tratar de articular todo esto y va a tratar de traer un análisis historicista. Por eso es que hablamos de hermenéutica histórico-crítica. Eso sale
de Harnack. Y vamos a la Biblia con un análisis histórico crítico. Y los alemanes van a empezar a cuestionar los milagros, que si la resurrección, que si eso no está en la historia, que eso es un mito. Pero lo que ellos están tratando es de eliminar la filosofía griega de la Biblia y de la teología, que dicen cosas que no tienen sentido, como que los milagros no son verdaderos y ese tipo de cosas. Pero Harnack pues va a traer ese tipo de análisis crítico. Dígame usted. Pero entonces, ¿por qué se llama la teología de Harnack teología liberal? Se llama liberal porque, precisamente por eso, porque el liberalismo lo cuestiona todo. Trae el positivismo lógico de Descartes, que es la duda sistemática y el cuestionamiento de todo. Descartes inventó eso. Pues ellos lo traen. El liberalismo lo que quiere es fomentar la libertad humana para crear algo nuevo y romper con el yugo del catolicismo de la época medieval. Se llama liberalismo, no es lo mismo que hoy en día, que lo que se entiende por liberalismo hoy en día. Liberalismo en ese momento lo que quiere decir es que ellos van a romper con lo viejo y van a crear algo nuevo. Pero entonces, y van a ser críticos a todo. Van a ser críticos a todo. Quieren crear algo nuevo, punto. El interés de ellos es reinventar la rueda que se inventaron los católicos. Pero la pregunta a donde quiero llegar con la pregunta es, ajá, ¿influenció Von Harnack el pensamiento de la mentalidad alemana que condujo a la Primera Guerra Mundial a un carácter teológico diferente? Sí, sí. ¿Por qué? Porque de ahí es que los alemanes sacan del historicismo que Dios está en la historia. Pues después vienen unos locos y van a decir, no, porque es que la historia está del lado nuestro. Pues quiere decir que Dios está del lado nuestro. Porque Martín Lutero... Claro, porque Lutero es alemán, pues Dios está con nosotros. Todos esos católicos enemigos, hijos del diablo, Dios los va a destruir. El pueblo de Dios en la modernidad somos nosotros. No son los judíos, somos nosotros. Ahí es que van a masacrar a los judíos. Porque ellos le querían ganar la carrera, ellos querían el lugar del pueblo de Dios. Y ahí viene el odio racial, no era tan solo racial, cultural, religioso hacia el judío. Precisamente ahí empieza a elevarse el nacionalismo alemán, mezclándose con los religiosos, y de ahí va a surgir, Harnack no crea el fascismo, no. El fascismo lo crean después, pero usando el método histórico, justificando que ellos ahora son los escogidos de Dios para civilizar al mundo. Que los alemanes somos los que escribimos, los alemanes, mira Harnack, mira Bauer, mira Hegel, mira a todos los sabios que tenemos aquí. En el siglo XIX y siglo XX, la sabiduría salió no de Roma ni de Grecia, ni de Francia, salió de Alemania. De Berlín. Eso mismo. Y eso afectó. Harnack Harnack es un hombre cristiano, un hombre decente. La Primera Guerra Mundial no fue de fascismo, pero sí fue de nacionalismo. Ese nacionalismo, ¿por qué? Porque los alemanes decían que somos escogidos por Dios y no podemos seguir soportando al resto de Europa que nos hace la vida imposible. Vamos a someterlos porque Dios está con nosotros. Y por eso se metió dentro del pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial. Ahí es que va a haber un desastre. Pero vamos a dar unas clases. Te estás adelantando.
Vamos, No, voy yo, a dar yo clase. solamente porque leía a Harnack, después que le preguntaba. No, lo digo así en broma. Harnack tocaba ahora, pero vamos a ponerlo de esta forma. Estamos ya hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero es como una introducción, porque todo esto es un hilo. Vamos a ver los teólogos alemanes. Yo enseñé una clase solo de eso, un semestre entero. Yo voy a resumir en 2 o 3 clases esos teólogos, pero ustedes van a salir, vamos a llegar hasta el siglo XXI. ¿Alguna otra pregunta para seguir? Sí, pastor. Dígame. La idea, bueno, había escuchado que muchos de estos personajes también en la historia, tanto religiosa como en la historia de la guerra y todo esto, eran de descendencia judía también, pero que se habían apartado los caminos. Digo y en realidad no he encontrado ningún dato de eso. Quizá en la historia habla algo de eso, porque ahora me trajo a pensamiento cuando estaba el obispo Lucio. Sí, habían sabios alemanes de origen judío. Habían sabios alemanes, pero ¿qué? ¿Te refieres a Alemania o te refieres al mundo entero? Eran de descendencia judía, que si eran judíos. Vamos a empezar, si no me equivoco, Spinoza tenía un ancestry judío. Y desde Karl Marx es judío, eso lo sabemos. Habían muchos judíos ahí, pero había un problema, y era real, que los judíos estaban siendo perseguidos en toda Europa, aún en ese tiempo. El rey era Carlos V, vamos a ser claros. El papado España los había expulsado. Y el que no fuera católico no podía comulgar con Europa. Entonces, ¿qué sucede? Que se refugian sí en Alemania, y por eso hay tantos judíos cuando llega Hitler, pero se escondían. Cuando se destacaban, no revelaban su trasfondo judío. Están escondidos por todo esto. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que el alemán era bien nacionalista. Y si tú eres un inmigrante, tú eres judío, tú eres un inmigrante. Y la mejor forma de evitar conflicto es asimilarte. Ya no hablo que soy judío. Y hablo alemán, no hablo hebreo, no hablo nada de eso. Y voy a la iglesia luterana. Ese era el problema. Muchos, cuando viene Hitler, son identificados porque el Gestapo los investiga y los meten en campos de concentraciones. O a tiempo, muchos de ellos huyen. Pero esa era una de las labores de Gestapo. Gestapo, una de sus funciones era la solución última, lo que le llamaban la solución última. Ese era el código escondido de matar a todos los judíos. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo voy a hacer un resumen de esto. Ya vimos cómo hay diferentes formas, se está tratando de establecer diferentes formas de conocer a Dios. A través de la mente, de las ideas, a través de la moral, a través del sentimiento. Y algunos van a decir luego, hay que unirlo todo. Y cada cosa tiene su función. Y eso es lo que realmente va a suceder eventualmente. Sí, vamos a tener que luego explicar cómo esto afecta el pensamiento
bíblico teológico alemán, y en eso vamos a entrar en otra clase. Ahí vamos a ver a teólogos en específico, como Dietrich Bonhoeffer, como Karl Barth, como Rudolf Bultmann, como Paul Tillich, que se vino para Estados Unidos, como Reinhold Niebuhr, que se vino para Estados Unidos, toda una serie de hombres que se opusieron a Hitler. Y esa es la disidencia. Pero eso va a ser otra clase. Yo les voy a explicar todo lo que pasó ahí. Ellos se reunieron, hicieron declaraciones contra Hitler. Hitler los votó. A unos los encarcelaron, a otros los mataron. Ya. Pero hasta ahí llego en el día de hoy. Si hay alguna pregunta, me avisan. Aprovechen, que todavía tenemos unos minutos. Bueno, yo solamente quiero darle gracias por todo ese material que usted está enviando. Sería difícil para mí conseguirlo, y así que le doy muchas gracias. Lo estoy disfrutando mucho. Sí, eso ustedes tienen que guardarlo como su material personal, para que se acuerden de mí. Digan en sus clases, según decía mi profesor. Pues yo creo que acabamos por el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y les voy a pedir, sí, por favor, traten de llenar los exámenes, los de bachillerato, y de escribir algo ustedes, por favor. Y si tienen preguntas, me llaman. Les recomiendo que se reúnan, Luz, la hermana, Viviana, hablen con la pastora, y los de maestría hablen y escríbanme algo. La reseña no tiene que ser más de 5 páginas. No se asusten porque son 5 páginas. ¿Alguna pregunta? No, estamos bien. Pues, ¿estamos? Pues muchas gracias, porque les quiero dar buena nota a fin de año. Muy ¿Ok? bien. Y no nos quedan tantas clases, ¿sabes? Esas clases que quedan, vamos a ir yendo hacia la teología alemana y la teología moderna. Sí quiero cubrir algo que tengan conocimiento de la teología latinoamericana. Y lo último que vamos a estar cubriendo es el misticismo moderno que viene de Europa hacia los Estados Unidos. Hay una nueva ola y vamos a mencionar algo también del nuevo paradigma apostólico de los apóstoles. ¿Ok? Pues estamos. Una pregunta rapidita, pastor. Ok, sí, dígame. Es decir, ¿quiere decir entonces que en esa época Alemania influenció mucho en lo que hoy en día es el protestantismo o lo que es el evangelio hoy en día? Mira, te voy a enseñar. Porque hemos ido viendo... Este es mi libro. Este es mi librito. Ahí explica eso. Se llama El abogado predicador. Es mi testimonio con mi pensamiento. Aquí está. Mira, está mira con quienes yo estoy aquí. Dios me puso a orar por ese hombre. Lloré por él. Y así entré, he entrado en diferentes casas blancas y ese tipo de cosas. Pero lo que yo digo es esto, esta es mi tesis. No he oído que nadie más lo haya dicho, lo he dicho yo solo. Alemania es el lugar físicamente, históricamente, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, de lo que yo llamo el fracaso del protestantismo histórico. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos crearon, toda esta teología filosófica va a fracasar.
y van a usarla para crear un monstruo que se llama el nazismo, con estos mismos principios teológicos. O sea, ya me están entendiendo por qué estoy invirtiendo tiempo en esto. Todavía nos queda el existencialismo, olvidé eso. El existencialismo de Kierkegaard. Él viene y dice, mira, ni la mente, ni la moral, ni el sentimiento es parte. Es la existencia humana, el ser humano, como ser. Es el que tiene contacto con Dios en mi vida, en lo que yo soy. Él lo lleva al individuo, bien individualista, y lo lleva a que el ser nuestro fue equipado por Dios para captar todo lo de Dios. Tenemos sensores espirituales y podemos aprender de la historia, y podemos aprender en nuestra mente, y podemos aprender de todo, pero sin una experiencia existencial personal es algo parecido al romanticismo, pero lo saca de las emociones y lo lleva a la existencia total del ser humano. Kierkegaard era cristiano, pero era filósofo, era teólogo filósofo. Y él escribe pensando confrontar a la religión de su época para decirle, mire, todo eso es nada, por no decir otra palabra. Sencillamente, aquí la antena espiritual con Dios es el ser humano, punto. La existencia. De ahí nace el existencialismo, pero él elimina todo lo demás. Y evidentemente él habla de la revelación. Habla de la revelación, de revelación. Ya un elemento totalmente espiritual moderno. Pero el existencialismo es la filosofía que luego van a coger los ateos y van a decir, es que el hombre, porque van a materializar el existencialismo, que es lo que hace Marx, que es lo que hace Jean-Paul Sartre, que es lo que hace digamos, los marxistas, y van a poner al ser humano, pero sin Dios. Y el ser humano pues crea sus propias reglas para él vivir, porque si no, no hay reglas, porque no creen en Dios. Es el existencialismo ateo. Pero el existencialismo nace de Kierkegaard como existencialismo cristiano. A veces se mezclan las cosas, pero vamos a ir hablando poco a poco. Se coge lo que Dios le da a un hombre de Dios para explicar las cosas de Dios, y los ateos lo limpian de Dios y lo usan para explicar sus propias cosas. Sabemos que Marx, y pronto debo acabar porque tengo que salir, que Marx materializa la interpretación de la historia. Hegel era el espíritu que lo saca de su teología, el espíritu. No dice el Espíritu Santo, pero dice el espíritu está en la historia. Marx saca todo el espíritu y dice las fuerzas económicas y sociales son las que manejan la historia. El materialismo puro, el dinero maneja la historia, punto. Pero cuando hablamos de socialismo, por ejemplo, socialismo, y eso lo vamos a ver, ¿dónde se crea el socialismo? El socialismo, ¿quién lo crea? Lo crean dueños de empresas cristianos que tienen montones de gente trabajando para ellos, muriéndose en las máquinas, hombres, mujeres y niños, en el comienzo del capitalismo en Francia. Yo voy a hablar luego de eso. Hay un conde cristiano
y dice, no, yo voy a darle un salario apropiado. Yo voy a compartir mi riqueza. Marx no, Marx era, voy a crear una revolución, voy a matar a todos los ricos, voy a quitarles la riqueza, vamos a tomar los medios de producción, vamos a gobernar nosotros la dictadura del proletariado. O sea, Marx es una cosa. El socialismo no nace así, el socialismo es otra. Hemos mezclado socialismo con marxismo. Entonces, está socialismo, es como decir Kierkegaard, existencialismo cristiano, y lo coge el ateo marxista y lo convierte en existencialismo ateo. Pues eso pasó con el socialismo. El socialismo se sacó de la idea de compartir el capital voluntariamente, por amor, por caridad. Los primeros capitalistas grandes en Estados Unidos, entre ellos los Rockefeller, los Morgan, ahí estaban todos judíos, llegaron a un momento que tuvieron tanto dinero que empezaron a regalarlo. Y esa es una de la filantropía estadounidense se caracteriza porque cuando se hicieron esos ricos bien multimillonarios, empezaron a regalar su dinero. Algo hizo que ellos dieran lo de ellos voluntariamente. Ese es el origen, para ayudar a los pobres, para ayudar a los enfermos, para ayudar a los niños, a las viudas, a los huérfanos. O sea, ellos entendían que el capital era dado por Dios. Acuérdate, eran calvinistas. De ahí surge el capitalismo. Entonces, se hicieron una segunda pregunta. ¿Para qué Dios me dio tanto capital? ¿Para enterrarlo? ¿Para morirme y que se quede en un banco? Entonces, Dios les empieza a contestar esa pregunta. Pues mira, para que ayudes a los huérfanos, para que ayudes a las viudas, para que le des un salario más decente a tus empleados, para que les des retiro. Ese es el origen del socialismo en Francia. Y yo también voy a hablar de eso. Pero aquí lo voy a cerrar. Ya, sí. O sea, si seguimos no acabamos. ¿Ok? Gracias, obispo, pastor. Ok, aquí estamos. Gracias. Pues bendiciones. Me despido. Gracias. Ya. Gracias. Amén.